Buenas, buenas, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Es un placer nueva vez saludarte en este tu programa Palabra de Vida en la Crisis. Y qué material, qué delicia de material hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Este es un material que no te lo puedes perder, y específicamente la lección de toda esta semana, Luz desde el Santuario. Por favor, no te lo pierdas. Bendiciones, mis amigos, mis hermanos, un placer estar aquí una vez más con ustedes para compartir un material muy interesante sobre el libro El conflicto de los siglos, y que nos da una luz especial sobre la realidad del conflicto entre el bien y el mal. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante el resto del trimestre, y qué placer, qué privilegio que el Señor en su misericordia se ha dignado en darnos un material para darnos una visión clara, una perspectiva clara de lo que significa el conflicto entre el bien y el mal. Vamos a orar, ¿verdad? Para ver si podemos recibir luz desde ese santuario. Gracias, Padre, por tu gran amor, misericordia, por tu bondad. Gracias por la intercesión de Jesús en el santuario celestial y por las bendiciones, la luz que nos vienen desde esa intercesión, desde ese trabajo que está haciendo nuestro amado sumo sacerdote. Ilumínanos en esta hora con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Luz desde el santuario. Creo que esta lección de manera específica será una lección muy poderosa. Claro que sí, porque es el punto cardinal de nuestra denominación. Creo que todo adventista, claro, venimos dando un seguimiento sobre la historia de la iglesia cristiana, y aquí es donde llegamos ya al punto que es adventista propiamente dicho. Sí. Hemos venido viendo la historia de los protestantes, Martín Lutero, Juan José, Jerónimo. Hemos visto cómo se manejó el papado, hemos visto algunas profecías, pero entonces aquí venimos a un tema que propiamente que tiene que ver con el surgimiento de lo que es el movimiento adventista. Total, y creo que es la mayor luz que una persona podría recibir, una comprensión cabal sobre el santuario y sobre lo que allí se hace. Y para ello, lógico, necesitamos tomar como base todo lo que se hacía en el santuario terrenal. Como bien dice, hemos venido desde toda una perspectiva de profecía, tanto de la 1260, la 2300 tardes y mañana, que vamos a estudiar un poquito en esta hora, para entrar, ¿verdad?, con todo lo que es el santuario. Y hemos venido de todo eso para caer a un tema neurálgico que es el santuario. No todas las denominaciones cristianas tienen afinidad con este tema del santuario. Y me he preguntado, ya para así empezar a leer el texto de memoria, ¿por qué? Es que el Señor en su misericordia ha venido trabajando la luz de manera progresiva, y no es que, por ejemplo, los protestantes antes que nosotros, presbiterianos, bautistas, ortodoxos, etc., no tengan sus luces, pero el problema fue que ellos no avanzaron, no aceptaron la luz en la medida que el Señor la fue revelando. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, estudiamos en una lección anterior que el movimiento adventista, el Señor permite que surja con el objetivo de continuar el proceso de reforma. Perfecto. Entonces, la luz del santuario viene a ser como la culminación de las verdades, vamos a decir, del movimiento de reforma. Y el santuario entonces despliega en el plan de salvación una serie de verdades que están incluidas en él, que son vital entenderla
en el plan de la salvación. Impresionante. El texto de memoria está en el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 1 y 2. Hebreos, capítulo 8, versos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo, y me interesa esa parte, porque dice, mira, hemos hablado muchas cosas, hemos detallado demasiado, pero lo principal que tienen que tener en cuenta es esto, es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que se levantó el Señor, o que levantó el Señor y no el hombre. El apóstol Pablo escribe a los hebreos, hay un libro específicamente dedicado a los hebreos. El Señor en su misericordia lo inspiró a escribirle el mensaje especial a los hebreos. Y él viene diciendo, mira, yo le he hablado muchas cosas a ustedes, pero lo principal que yo tengo que decir es que ese Cristo que murió en la cruz del Calvario está en el cielo y como sumo sacerdote. O sea, para ti, para mí, bueno, qué sé yo, pero tú decirle eso a un sistema judío que entendían que habían negado a Cristo como Salvador y que ya el sumo sacerdote no es Anán y Caifás, sino que el sumo sacerdote es Cristo, impacta su sistema de creencia. Sí. Su postura es su postura ante las verdades espirituales que hasta ese momento habían recibido. Ahora bien, eso también tiene mucho que ver con nosotros por el asunto de que sumo sacerdote. Para el cristianismo, y ahí es donde voy a unir lo que dije ahorita, con respecto a que el movimiento adventista, el Señor lo permitió que surgiera para continuar la reforma. Solo el movimiento adventista predica que Cristo, que el ministerio de salvación de Cristo no terminó en la cruz, sino que comenzó. Comenzó en la cruz. Que para la mayoría de los religiosos cristianos, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la culminación del trabajo de Jesús por la salvación del hombre. Ya, que Él murió por todos nosotros y ahí ya se quedó. Y cuando entonces ahora como adventistas lo que estamos diciendo es que creemos que el trabajo de Jesús empezó en el Calvario. Comenzó en el santuario, en el Calvario. En el Calvario. Por lo tanto, tenía que continuar en un lugar donde, como dice el versículo de memoria, un sumo sacerdote que sentó la diestra de la majestad en el cielo y el ministro del santuario. Entonces, Cristo está ministrando ¿dónde? En el santuario. Comenzó aquí en la tierra, se fue al cielo y allá continúa el plan de salvación. Vamos a seguir hablando un poco del santuario en la lección del domingo, pero antes de entrar a la lección del domingo, está muy interesante el paralelismo que se hace entre Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Eso es como un preámbulo para entrar a lo que pasó en el año 1844, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que realmente pasó en el año 1844? Así para que ya entremos más en materia. Bueno, en la lección anterior estudiamos sobre la experiencia de Guillermo Miller, cómo el Señor lo inspiró a estudiar la Biblia y él chocó con las profecías y se dio cuenta de que había una profecía que tenía que ver con la segunda venida de Cristo, ¿no? Y cuando llegó a Daniel capítulo 8, versículo 14, se encontró con la purificación del santuario. Él, como muy bien lo dice el hermano White en Conflicto de los Siglos, él interpretó que ese santuario era la tierra. Él interpretó que el santuario era la tierra. Esa purificación no era la purificación del santuario celestial, sino el santuario de la tierra, porque era la interpretación que había popularmente. Entonces, la luz del santuario celestial, hasta ese momento, luego del chasco, no había sido brindada. No. Porque lo que veo es que, si nos vamos un poco mucho más atrás, los israelitas no llegaron a percibir, no llegaron a saborear el mensaje de un santuario celestial. Correcto. Porque ellos pusieron su foco en el santuario terrenal totalmente. Exacto, así es. Perdieron de vista, y igual nuestros pioneros, perdieron de vista que Dios le había dicho a Moisés, mira, te estoy mostrando el modelo. Hazlo conforme al modelo. Entonces ellos lo que tomaron eso, que se hizo conforme al modelo, pero se olvidaron, quitaron su vista del modelo.
Entonces cuando nosotros lo vemos ahora porque con razón es que muchos religiosos cristianos tienen el mismo foco. Hoy en nuestro país, República Dominicana, se ha firmado un reconocimiento hacia los palestinos, y eso ha armado un revuelo en toda la comunidad religiosa evangélica. ¿Por qué? Porque ellos centran sus profecías en Israel, y que Israel se volverá a levantar como un reino que ha de gobernar al mundo. Están literalizando lo que dice Apocalipsis de los 1000 años. De los 1000 años. Pero, ¿cómo nosotros ahora, con la comprensión de la luz del santuario, cómo la comprensión con la luz del santuario celestial nos lleva a nosotros a salir de ese error? Ok, lo interesante de Daniel 7 y Daniel 8 es que la profecía, en el caso del adventismo, apela a la historia. Para que la historia, vamos a decirlo de este modo, para que la historia evidencie lo que la Biblia confirma. No es al revés, no es que la Biblia tiene que confirmar lo que dice la historia, no. Es la historia que da evidencia de lo que la Biblia confirma. Entonces, cuando damos seguimiento a los grandes imperios mundiales, que son extrabíblicos, o sea, no tiene nada que ver con la Biblia, pero que la Biblia lo menciona en el orden en que se iban sucediendo. Entonces, dentro de ese movimiento histórico de la sociedad en esos tiempos, el Señor introduce lo que es la profecía de la 2300 y mañana, que tiene que ver con el pueblo de Dios, y que en el cumplimiento de esa 2300 y mañana iba a acontecer algo muy especial. Bien. Era la purificación del santuario. Y entonces vemos cómo Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, ambos tratan el tema específico, y Daniel capítulo 2 también, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, y culmina eso con lo que es el juicio investigador en Daniel capítulo 9. Y es tan interesante, creo que vamos a hablar más adelante sobre el juicio investigador, y por eso lo vamos a dejar ahí hasta el momento. Santuario celestial, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Exactamente, el santuario, en el libro de Éxodo, capítulo 25, como dijiste, lo citaste anteriormente, Moisés le dijo, hazlo conforme al modelo. O sea, existe uno antes. Sí. O sea, había un tipo y un... había un antitipo, ¿verdad? Y un tipo. Y un tipo. Entonces, Moisés vio, pues así, y así lo tradujo. Recordemos que Moisés era arquitecto. Sí, O sea, formaciones que había adquirido en sus primeros 40 años. Era arquitecto, y él podía muy bien escribir las dimensiones, o sea, no conforme allá, sino en lo que había. Dimensionado, como dicen los arquitectos. Exacto. Eso mismo, dimensionado a nuestra realidad. Exactamente. Esto está en 10 metros, tú nada más tienes 2, ese mismo modelo, hay unos 2 metros. Lo traemos a 10 pulgadas. Exactamente. Sí. Eso fue lo que Moisés hizo. Claro. No exactamente porque allá no existe o no hay los materiales de construcción que hay aquí, sino que Moisés, conforme a lo que el pueblo conocía, podía tomar colores, formas, animales, madera y metales y combinarlo y darle un significado. Perfecto. Pero entonces lo que me estás diciendo es que aunque el pueblo de Israel se enfocó bastante en ese santuario terrenal, pero no era el ideal. No, eso era un modelo. Eso es solo un modelo. Solamente. El ideal real es el santuario celestial. Exacto, que es figura de lo que se hace en el cielo. Que el santuario terrenal que tenían los israelitas era simplemente figura. Correcto. De lo que realmente se hace en el cielo. Entonces, dice la hermana Guaya, para terminar con esta parte del domingo, que una de las cosas que se iba a introducir dentro del movimiento adventista era negar la existencia de un santuario celestial. Y hubo un pastor muy reconocido, y de hecho muy influyente en el movimiento adventista, se llamaba Desmond Ford. Desmond Ford decía que el santuario es el cielo. O sea, que allá no hay lugar santo ni lugar santísimo, no, que el santuario es el cielo. Y tomaba textos para significar eso. ¿Qué hace eso? Que eso de que es santísimo, como que en el cielo hay santo y el santísimo, como que hay más santos que santos. No. Simplemente es un lenguaje que el cielo utiliza para darnos
un significado del trabajo que hacen en el cielo. No puede haber una negación total del santuario celestial porque hay textos bastante claros en cuanto a ello. Sí. Pero sí lo que muchos tienen es una desvirtuación de lo que esos textos especifican y de lo que Jesús está haciendo allí. Exactamente. Entonces eso es bueno verlo y por eso es que no podemos dejarnos engañar por algunas personas. En el lugar santísimo. Bueno, tanto en el libro de Levítico capítulo 16, ahí da todas las referencias, no lo vamos a mencionar por espacio. Pero cuando leímos en la introducción del sábado, que de un lado Daniel 2 habla de juicio, la piedra que cae, y el otro lado, Daniel 7, habla de purificación. Las dos cosas están juntas. Sí, es diferente figura para un mismo significado. Exacto. ¿Por qué? Porque a la vez que se está purificando el lugar santísimo, se está llevando a una obra de juicio. Entonces, ¿qué se hace en el lugar santísimo? El libro Levítico dice que una vez el sumo sacerdote entraba para oficiar en favor de todo el pueblo, pero a la vez que oficiaba también se ejecutó un juicio. Claro. ¿No? Entonces, sí, porque el culpable que no tenía remisión de sus pecados, que no había hecho, no había confesado y apartado su pecado, el juicio, la maldición del juicio caía sobre ese individuo y era apartado del pueblo y podía morir. Correctamente. Pero el que había hecho lo que Dios le había mandado que hiciese, el que hubiese obedecido, hubiese ofrecido perdón por sus pecados, ese también recibía la bendición del juicio en este caso. Exacto. Y era absuelto de sus pecados. Correcto. O sea, ¿por qué menciono un lugar santísimo? Porque Cristo agotó, ya el santuario tenía tres espacios: atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Cuándo se habla de lugar santísimo? Cuando se cumplen las 2300 tardes y mañana, que da como por concluido, vamos a decir, la primera etapa del protestantismo. Sí, el tema de la justicia por la fe, el perdón de los pecados, el bautismo, la salvación en Cristo, Dios solo, a gloria solo a Dios, salvación por la fe. Todo eso está entre el lugar santo, entre el atrio y el lugar santo, donde la palabra de Dios es el centro. Ahí está el cumplimiento del lugar santo, donde entra la parte del Espíritu Santo. Ahí está el candelabro, que lo estudiamos la semana pasada. Todo lo que es el lugar santo y el atrio, Cristo ya lo cumplió antes de 1844. Solo el adventismo le da una interpretación clara al ministerio de Cristo. Solo nosotros podemos decir el trabajo que Cristo está haciendo ahora. Porque si tú notas, y ojo con lo que voy a decir, el mensaje adventista tiene sentido solo cuando se involucra el lugar santísimo. Solo cuando hay un involucramiento total del santuario, especialmente el lugar santísimo, es cuando tenemos sentido de ser como adventista. ¿Por qué? Porque todo lo demás está atrás. Y todo lo demás lo puede cumplir cualquiera. No, y lo cree cualquiera. Te voy a decir una cosa. Esto lo voy a decir yo, perdóname lo que voy a decir. Pero hay bautistas, metodistas, algunos evangélicos, ortodoxos, que predican el lugar santo y el atrio mejor que muchos adventistas. O sea, lo enseñan. Y hay muchas iglesias que guardan el sábado. Exacto. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de estos que son conservadores se aferran a lo que fue el origen del protestantismo, a las verdades que predicaban Zwinglio, Hus, Calvino y otros reformadores. Ellos abrazan esas verdades y las predican como surgieron. Pero el adventismo, muy rara vez tú escuchar citar a los padres de la iglesia protestante para tomar el fundamento del nacimiento de doctrinas como el bautismo, el perdón, la confesión y todo eso, para colocarlo en el marco bíblico que surgieron. Perfecto. El adventista muy rara vez hace eso. Sí. Entonces hay una cosa que necesitamos hacer, y es hacer lo que dice Jeremías: volver atrás y preguntar por las sendas antiguas. Correctamente. Para ir por ellas. Para saber cómo andar por ellas. El juicio ha llegado, y es muy dado esto en Daniel capítulo 7 con la visión del anciano de Días. Exacto. Y ese contexto del juicio ha llegado también trabajado en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y hasta el 7. Es un concepto que está muy claramente trabajado por los adventistas,
y que es un concepto de vida. Ujú. O sea, ese mensaje de Sanger y ese juicio ha llegado es más que un entendimiento teológico y teórico de la palabra. Es un concepto práctico, ¿no? Desde luego. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en juicio, tu actitud hacia la vida es distinta. Total. De hecho, ahí vamos a poner un ejemplo de nuestros días. El que está en libertad condicional, que le ponen el grillete, el relojito ese que... Es una argolla. Sí, una argollita que lo ponen en los pies. Eso está determinado para que tú no salgas de un área. Determinado. Y para que tú no vayas a ciertos lugares. Fue a un club nocturno, el grillete, busquen lo que violentó. Porque está en un proceso de juicio. Exacto. Muchos de nosotros no entendemos eso y entendemos que podemos vivir como querramos, hacer lo que quisiéramos hacer porque no estamos en un proceso de juicio. Es el problema de la filosofía moderna del Evangelio. De que tú te eximes de responsabilidad, o sea, Cristo te exime de responsabilidad ante el pecado. Pero el tema es que en 1844 comenzó el juicio no final. Bueno, vamos a decirlo así, ese es el juicio final. ¿Por qué? Porque el juicio no va a parar hasta que Cristo venga. Y no solo hasta que Cristo venga, sino hasta que pasen los 1000 años. Que ya será la consecución del juicio. Porque lo primero que se está haciendo, según, y ahí están los textos, Apocalipsis 22, y mucho más según el libro de Hebreos, que dice que el juicio comienza por la casa de Dios, y según Pedro también. Entonces, el juicio tiene la etapa investigativa, la etapa donde Cristo viene y la etapa ya de la culminación final. Ya, exacto. La mayoría de los protestantes ven el juicio en la etapa final. Sí. Nosotros Y no ven los procesos. Nosotros lo vemos, el adventismo lo enseña desde el principio, desde su apertura, vamos a decir. Perfecto. Desde la apertura del juicio hasta la culminación, el adventismo lo ve desde esa óptica. Y como comienza por los adventistas, o con todo aquel que profesa ser cristiano, mejor dicho, el adventismo está ahí, y somos los que estamos llamados a anunciarle al resto del protestantismo que estamos en un juicio. O sea, que el juicio no es cuando tú te mueres, que el juicio no es cuando Cristo venga, sino que ya estamos, ahora te voy a decir una cosa, y mirándolo desde este punto de vista, eso es locura en este tiempo. Claro, tú hablas del juicio en este tiempo. O sea, que tú estás siendo juzgado ahora. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Claro. Explícamelo. Y ahí es que nosotros adventistas tenemos sentido. Tenemos un llamado, de hecho, nuestro llamado a la predicación del Evangelio es un llamado. No es Apocalipsis capítulo 14, que es lo que dice. Exacto. El juicio ha llegado. El juicio ha llegado. Y me encanta, en cuanto al estilo de vida se refiere, me encanta lo que Jesús dijo cuando le preguntan los fariseos sacerdotes: ven acá, tus discípulos no están ayunando, tus discípulos no están haciendo eso. Y Jesús le dijo algo interesante, que la gente se ha quedado con lo que Jesús dijo en su tiempo, pero no lo ha extrapolado para el nuestro, porque Jesús dijo: mientras ellos estén con el esposo, no pueden hacer eso porque están de alegría, pero cuando el esposo se les ha quitado, es cuando llega el momento. Todo el mundo entiende que el esposo no se nos ha sido quitado y que por lo tanto deberíamos estar en bonche, en alegría, en bebedera, en comedera. El esposo se nos ha quitado y está en el juicio, y este es el tiempo en cuando Jesús dijo: deben de abstenerse, deben hacer ayuno, deben de hacer esto, porque es necesario para este tiempo. Así es. Muy bien. Nos vamos a la parte del miércoles, la buena noticia del lugar santísimo. O sea, el apóstol Pablo lo que quería decirle a los hebreos era que Cristo ahora estaba en el lugar. O sea, que el ministerio del santuario ahora estaba teniendo la razón de ser, que es el plan de salvación. ¿Qué es el plan de O salvación? sea, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea, en aquel tiempo que era el templo de Jerusalén, todos los años, para la paz, este tipo de cosas, ya no. Ya desde tu lugarcito, desde allí, ya tú puedes ser beneficiado con las ceremonias que eran figuras del santuario. Que ahora ya no son figuras, sino realidades. No, ya está la realidad que es Cristo. Ya son realidades. Y debemos de aprender a vivir bajo también esa buena noticia, porque
muchas de las cosas que se dieron en el pasado es que el concepto del lugar santísimo y todo eso se predicaba desde una óptica de juicio condenativo. Exacto. Cuando es un juicio liberativo. Es para libertad. Exactamente, porque de hecho todo lo que hemos hablado sobre que el pecado se ha quitado de nosotros está bajo el concepto de este principio del lugar santísimo. O sea, lo que permite que nosotros ahora aquí en la tierra, que es una tierra de pecado, dolor, de calamidad, podamos vivir una vida santificada en el Señor, es todo el proceso que el Señor ha recorrido desde el Edén, es su punto neurálgico en la cruz del Calvario, pero lo que ha proseguido del plan de salvación de ahí en adelante. Correcto. Entonces, eso es la buena noticia del lugar santísimo. Bueno, ya para último, entonces, Jesús, Nuestro abogado. en el juicio. Aquí yo quiero mencionar y hacer la pregunta, ¿cuál es la norma del juicio? ¿Cuál es la norma, La del norma juicio? del juicio. O sea, ¿por qué a mí se mete en juicio? Bueno, por ser pecador. ¿Y quién me dice a mí que soy pecador? La ley. Ah, entonces, Claro. todo juicio tiene un acusador, tiene un defensor y una norma. Y el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, expresa muy claramente que el acusador de nuestros hermanos es Satanás. Muy bien, entonces, ¿de qué me acusa Satanás? Si la norma es la ley, ¿de qué me acusa él? De haber violentado la ley de Entonces, Dios. Jesús es mi abogado. Dice el libro de Juan, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. O sea, si yo peco, ¿de qué manera me puede defender Jesús? Él me puede defender a través de su vida, a través de su perdón y a través de lo que ha impartido en mí. El libro de Proverbios dice, el que confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Ok, confiesa y Y se aparta. si peca y sigue, o sea, si yo peco y sigo pecando, ¿puede Cristo defenderme? No puede estar en el mismo terreno. ¿Y por qué no puede defenderme si Él conoce mi condición? Porque Él estuvo en tu condición y Él se apartó. No se apartó, vivió una vida apartada, que es diferente. No se apartó, sino que vivió una vida apartada de esa. ¿Y qué con la teoría de que a mí se me va a poner lo que falta cuando Cristo venga, si ahora yo estoy en un juicio? Totalmente contrario. Lo único que se te va a poner es lo físicamente que te falta. O sea, Pero a nivel de carácter, no, porque si lo pusiéramos bajo ese contexto, lo que le faltaba a Hitler y la retorsión pero que mental. Hitler no hacía profesión de fe, yo sí. Bueno, tomando en cuenta de que Hitler incluso era un aliado estratégico del catolicismo, ¿qué me dice a mí que Hitler no, incluso confesó su pecado, le dijo al Padre, Santo Padre, venga, perdónenme el pecado, y hizo profesión de fe de lo que conocía? Los sanguinarios más grandes de la historia han sido religiosos, no cristianos, no espirituales, no hijos de Dios, no, han sido religiosos. Okay. Y en sí, en lo que queremos entrar es, porque eso es otro tema, pero lo que queremos entrar en el punto que estás estableciendo es que Dios no me va a dar lo que me falta, porque lo que me falta ya Dios lo proveyó dentro del tiempo que Él me dio para que eso sea quitado de mi vida. Y eso que me falta no lo he logrado, no porque yo no haya querido, sino porque yo no estaba dispuesto a dejarlo. Y si yo no estaba dispuesto a dejarlo, Dios no me va a obligar a que yo deje algo que durante tanto tiempo yo no estuve dispuesto a dejarlo. O sea, que entonces el juicio me hace entender a mí que yo tengo que vivir una vida apartada del pecado. Simple. Para poder ser beneficiado por el abogado, porque él no puede defender lo mal hecho en mí si no lo pudo defender en sí mismo. Lo que pasa es que Jesús es un abogado en un sentido diferente a lo que nosotros conocemos. Okay. Tú vas a un abogado normal y dices, mira, yo maté a fulano. Pero yo primero me quiero declarar inocente. Y lo que yo quiero es que tú busques todos los medios y estratagemas legales para que tú me saques liberado de mi asesinato. Distorsiona la O ley. si es muy evidente, entonces que la pena puede ser... Que la pena sea la mínima. No, ese no es Jesús. O sea, yo voy donde Jesús. Jesús, mira, yo soy culpable y yo maté
déseme lo que tenga que dárseme. Ahora yo me confío en ti como abogado. Y Jesús te dice, voy a tomar tu caso. Y no solo voy a tomar tu caso, sino que me voy a inculpar por lo que tú has hecho, porque ya yo viví una vida que tú debiste de haber vivido. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué es lo que muchos no entendemos? ¿Qué hace Jesús? Su vida, Él la pone ahora en mis manos. La pone en tus manos. Mira, de ahora en adelante tú vas a vivir mi vida. Ya hasta aquí, hasta este punto de pecado, yo no he pecado, yo viví una vida perfecta. Pero yo voy a tomar tu vida de pecado. Como ahora yo voy a tomar tu vida de pecado, yo te estoy entregando mi vida. Empieza a vivir ahora mi vida de aquí en adelante. Eso es lo que muchos no quieren, porque lo que la mayoría queremos es seguir viviendo la vida pasada. Ok, Señor, me perdonaste, pero yo no quiero tu vida. Yo lo que quiero es mi vida, seguirla viviendo como yo quiero. No, pero el Señor me está dando ahora en mis manos, me está dando, mira, esa es mi vida. Yo hasta aquí no he pecado. Te la estoy entregando para que de ahora en adelante tú te vayas con mi vida y no peques más. Tremendo. Entonces, ojalá podamos entender eso y llevarlo a la práctica, porque la cuestión es la excusa. La excusa, sí. O sea, eso fue Cristo que vivió así. Pero la cuestión es que si miramos la cuestión debajo del juicio, Santiago 2:10 declara, tú puedes guardar toda la ley, pero si ofendiera en cuánto, En uno. entonces te hace culpable de qué. De todo. Casi siempre se lo aplicamos a los evangélicos por el tema del sábado. Pero si yo adultero, si soy idólatra, si violo el sábado después de haber hecho un compromiso de guardarlo, si soy adúltero, si no obedezco a padre y a madre, si soy codicioso, si hurto y si miento, porque cuando tú dices que no puede ser perfecto, es que tú estás diciendo que en algún punto de la ley tú estás flaqueando. Entonces Santiago, la Biblia nos dice claramente, tú puedes guardar el sábado, no ser idólatra, pero si eres codicioso, o si eres mentiroso, o si eres adúltero, o si eres ingrato y desobediente con tus padres, o si tomas el nombre mío en vano, o sea, solamente para beneficiarte, para que la gente te respete y crea que tú eres. Entonces, hay que saber que esto es serio y que la salvación de muchos está en juego con esto. Porque lo que quiere Satanás es quitar la vista, dice la hermana en esos capítulos, Cristo nuestro abogado, que Satanás quiere que nosotros quitemos la vista del lugar donde está Cristo. Porque si lo quitamos de allí, la vida cristiana vamos a enfocar en otra cosa y no exactamente en donde está Cristo. Es donde debería estar enfocado. Exactamente. Hazte Cristo tu abogado y que Él sea el que te defienda en el juicio que se está llevando. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.